Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Lamentaciones. Vamos a orar. Amante, bondadoso y eterno Dios, nos acercamos a ti con corazones alegres porque sabemos que eres un Dios de bondad, de misericordia, listo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso hoy, Señor, acudimos a ti para alcanzar misericordia, oportuno socorro y para pedirte de manera especial que nos bendigas al comenzar el estudio del libro de Lamentaciones. Cuídanos, bendícenos, guíanos, te lo pedimos en Jesús. Amén. Hoy comenzamos el estudio de un nuevo libro de la Biblia, Lamentaciones. En el hebreo es el primer término que aparece, que es ¿cómo? Pero por mucho tiempo el título general del libro se lo considera como Lamentaciones escritas por el profeta Jeremías, al que se le apoda como el profeta llorón, debido a los lamentos que escribe en este libro al ver la ciudad amada destruida y asolada. Este libro es como el cumplimiento profético de todo lo que durante 40 años el profeta Jeremías y otros profetas habían advertido sobre los acontecimientos y las consecuencias que vendrían del pecado y la rebelión. Jeremías, desde el reinado de Josías, hacía claros llamados y advertencias a los reyes sucesores de lo que iba a pasar si ellos persistían en una vida impía, llevando al pueblo a la apostasía y a la adoración de los ídolos. Pero este pueblo no quiso hacer caso y ante los consejos e indicaciones divinas, ellos siguieron sus caminos, hicieron todo lo contrario. Entonces llegó el momento de ver los resultados de su pecado. Varias fueron las invasiones que los babilonios hicieron a Judá, hasta que finalmente, debido a la traición que el rey Sedequías había hecho, los babilonios rodearon la ciudad desde el 588 hasta el 586 a.C. y destruyeron la ciudad. Mataron a muchos príncipes y los que quedaron se los llevaron cautivos. Lo único que dejaron fueron los más pobres, que quedaron esparcidos por todas las ciudades desoladas y los campos. El profeta siente un profundo dolor por lo que ha pasado con su pueblo. Entonces, el libro de Lamentaciones sea un anuncio en tonos tristes y dolor y desesperación. Pero a través de cuadros de desolación corre un hilo de esperanza de que el Señor perdonará y aliviará los sufrimientos del pueblo. Y en el capítulo final, esta esperanza llega a convertirse en una oración. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Lamentaciones 5:21. Los primeros 3 capítulos fueron escritos como un acróstico con letras del alfabeto hebreo y los otros capítulos son poemas que usan el metro poético común. Podíamos resumir el contenido ideológico de Lamentaciones en 3 facetas: desolación de la ciudad santa, reconocimiento de la justicia divina y oración implorando misericordia al Señor. Estas ideas se repiten machaconamente, pero las expresiones son bellísimas y variadas. Por todo esto, las Lamentaciones pueden considerarse como una de las mejores composiciones de la Biblia desde el punto de vista lírico-afectivo. Vamos a estudiar este libro con corazones dispuestos a entender el mensaje de Dios para nosotros hoy. Capítulo 1. Tristeza de Sión, la cautiva. En este capítulo el profeta hace una especie de diálogo entre lo que él ve, que es el resultado de la rebelión y el pecado, y lo que queda de la ciudad de Jerusalén sentiría al verse sola, destruida y asolada. Esta es una descripción de la terrible consecuencia del pecado. El pueblo no quiso escuchar la voz de Dios, el pueblo no quiso seguir sus indicaciones, entonces ahora sufre las consecuencias.
La primera parte es el clamor de dolor de parte del profeta ante la destrucción de la ciudad, versículos 1 al 11. Aquí hay varios puntos que debemos considerar. Veamos el versículo 1. ¿Cómo está sentada solitaria la ciudad populosa? Se ha vuelto como viuda la grande entre las naciones. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. El profeta presenta a la ciudad como una dama o princesa que ha quedado viuda y que se encuentra triste. Dos razones: se ha quedado sola y sin habitantes, y el Señor ya no es su marido. La ciudad de Jerusalén está ubicada en un lugar estratégico donde los principales vías de acceso se encontraban. Era la tierra deseable. Los 4 caminos más importantes pasaban por Jerusalén, además las carreteras pequeñas, y cada año estas vías se llenaban de peregrinos que iban a la ciudad para participar de las fiestas. Pero el contraste ahora es muy triste. Sus caminos solos, la ciudad destruida, el gran templo ya no está, ya no se ofrece el sacrificio. Me imagino la tristeza profunda de Jeremías, que fue partícipe de la Pascua más grande que se celebró en la época de Josías, la cantidad de personas que asistieron, pero ahora todo es desierto. Se ha vuelto viuda porque ha sido privada de sus habitantes. Los comentadores judíos destacan el sentido de la palabra como. La ciudad solo es viuda por un corto lapso, pues el Señor no la ha abandonado, sino por un breve momento. Leamos el versículo 2. Amargamente llora en la noche, sus lágrimas están en sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la traicionaron, se le volvieron enemigos. La segunda realidad triste es que este pueblo, que podía encontrar refugio en el Señor, abandona al Dios eterno, transita su camino de rebeldía y entonces busca seguridad en alianza con otras naciones. Esta nación comete adulterio, el Señor ya no es su marido, pero cuando llega la catástrofe, estas naciones la abandonan e incluso se unen con el invasor para atacar a Israel. Por eso quedará llorando sola. Miremos el versículo 3. En cautiverio ha sido Judá, sujeta a la aflicción y a la dura servidumbre. Ella habita entre las naciones y no halla descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en medio de las aflicciones. Israel, en su búsqueda de seguridad, fue en pos de impíos amantes que la abandonaron. Como castigo, no disfruta de seguridad conyugal. Versículo 4. Los caminos de Dios están de duelo por no haber quien vaya a las solemnidades. Todos sus porteros están atónitos y gimen sus sacerdotes. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Jerusalén se llama en la convergencia de 4 caminos principales. Estas rutas se llenaban de peregrinos en ocasiones de las grandes fiestas anuales. Quizá Jeremías estuvo presente cuando el rey Josías, en el año 622, hizo la celebración de la Pascua más concurrida de la historia. Pero ahora la ciudad está asolada. Las puertas de la ciudad, lugar de comercio y del juicio, estaban completamente vacías. Versículo 5. Han venido a hacer cabeza a sus adversarios, los que la aborrecen viven tranquilos, porque el Señor la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus pequeños han ido en cautividad delante del adversario. El profeta reconoce que la mano de Dios se manifiesta en la condición que impera en Jerusalén. La profecía de Jeremías se ha cumplido al pie de la letra. Todo esto se debe a sus rebeliones, a su transgresión, es decir, pecados cometidos voluntariamente. Este tipo de pecados solo el Señor puede solucionar si hay verdadero arrepentimiento. Esto que le está pasando a Judá es por su pecado, versículo 8. Gran pecado ha cometido Jerusalén, por lo cual ha llegado a ser cosa inmunda. Todos los que la honraban la desprecian, porque han mirado su desnudez. Ella también suspira y se vuelve atrás. La costumbre de los vencedores era humillar a sus cautivos, obligándolos a marchar al cautiverio desnudos. De esta manera Jeremías da a entender que la iniquidad de la nación
se ha hecho visible para todos. Esto que le sucede es un castigo directo de Dios por su pecado y rebeldía. Esta verdad es importante resaltar. Si esperan que Dios restaure la ciudad, pues debe haber reconocimiento de que esto ha ocurrido no por casualidad, sino por un castigo directo por su pecado. Versículo 9. Su inmundicia está en sus faldas, no pensó en su fin, cayó de manera sorprendente sin tener quien la consolara. Mira, Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Su pecado ha quedado al descubierto y su rebelión trajo humillación. Entonces el canto parece que toma la figura de que la ciudad se une a Jeremías en su lamento y dice: mira mi aflicción porque el enemigo se ha engrandecido. No tiene cómo hacerle frente a sus enemigos. Versículo 10. Su mano extendió el adversario a todas sus cosas preciosas, cuando ella vio entrar en su santuario a las gentes de quienes mandaste que no entraran en tu congregación. Según las ordenanzas divinas, los amonitas y los moabitas no deberían siquiera entrar en la congregación, pero ellos, junto con otros gentiles, habían profanado los lugares santos, de los cuales estaban excluidos los judíos que no eran sacerdotes. La segunda parte de este capítulo es como si la ciudad de Jerusalén clamara y llorara por lo que está pasando, versículos 12 hasta el 16. Miremos el versículo 12. ¿No les importa a ustedes todo lo que pasan por el camino? Miren y vean si hay dolor como el dolor que me ha sobrevenido y con el cual el Señor me ha angustiado en el día de su ardiente ira. Jerusalén estaba sola y sus habitantes estaban de luto, abandonados por naciones que antes habían sido amistosas. Están en cautiverio, desarraigados de su tierra y con su templo profanado. La multitud de pecados había traído este juicio divino. Entonces hace una apelación lastimera de Jerusalén para recibir compasión hasta de los forasteros. Versículo 13. Desde lo alto envió fuego y lo hizo penetrar a mis huesos. Ha extendido una red a mis pies y me hizo volver atrás. Me dejó desolada, dolorida todo el día. Esta ciudad reconoce que recibe tres tipos de castigo: fuego que devoró todo, red que los hace caer y enfermedad que hace que clame de dolor. Esta ciudad se ve sola y abandonada por sus amantes, es decir, las otras naciones con las que había hecho alianza. Versículo 14. Él ha atado con su mano el yugo de mis rebeliones, ataduras ha hecho sobre mi cuello y ha debilitado mis fuerzas. El Señor me ha entregado en manos contra los cuales no podré levantarme. El profeta intenta mostrar que Jerusalén comprende que sus transgresiones son la causa directa de su castigo. Sus pecados son como un yugo que debe llevar en el cuello. Interesante es el tema del yugo. Dios le quitó la carga que este pueblo llevaba por la esclavitud egipcia, pero esto implicaba que este pueblo debía obedecer al Señor. Pero esta obediencia no es una carga, debería ser un placer. Pero este pueblo se quita el yugo del Señor y se coloca el yugo falso que da como resultado la destrucción. ¿Saben? El Señor Jesús hace el mismo llamado. Nos hace ese llamado a todos nosotros hoy. Dios quiere quitarnos la carga de iniquidad, la carga del pecado, la carga de maldad y colocar su yugo de paz y vida. Leamos Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor procura nuestra salvación. Rechazar sus llamados es buscar nuestra condenación. Sigamos estudiando Lamentaciones 1, el verso 15. El Señor pisoteó en medio de mí a todos mis hombres fuertes. Llamó a gente contra mí para destruir a mis jóvenes. Pisoteó el Señor, como en un lagar, a la Virgen hija de Judá. Los guerreros de Judá no perecieron en el campo de batalla,
sino mientras defendían la ciudad o procuraban huir a la campiña. En este pasaje ninguno acudía a las asambleas religiosas, pero aquí Dios ha traído contra Jerusalén a muchísimos, una compañía de sus enemigos. Vienen a destruir a la Virgen, hija de Judá. Jerusalén había sido considerada una ciudad inexpugnable e inviolable, pero ahora ya no lo es más. Versículo 16. Por eso estoy llorando, por eso de mis ojos fluyen lágrimas, porque de mí se ha alejado el que consuela y da reposo a mi alma. Mis hijos han sido destruidos porque el enemigo prevaleció. De nuevo la tragedia se apodera de la desconsolada Judá. Este triunfo de sus enemigos la ha sumido en la mayor amargura. Aunque los habitantes de Jerusalén vanamente habían buscado alimento material durante el asedio final de la ciudad, después comprendieron que tenían necesidad de un alimento espiritual superior. Entonces ahora el profeta interviene en este poema, versículo 17. Extiende Sión las manos y no hay quien la consuele. El Señor ha dado mandamiento contra Jacob, que sus adversarios lo rodeen. Entre ellos Jerusalén ha sido hecha inmunda. Súbitamente el profeta presenta el lamento de la ciudad para destacar su rechazo mediante el propio testimonio de Jeremías. Allí declara que es Dios quien trajo a estas naciones que destruirían a Jerusalén. Es un castigo directo de Dios debido a su pecado y maldad. Jerusalén ha llegado a ser rechazada por ser inmunda, asquerosa, abominable por su rebelión y pecado. Este poema en acróstico termina como un clamor de venganza sobre las naciones que trajeron la ruina a Jerusalén, en la sección que va del versículo 18 hasta el 22. Lo primero es un reconocimiento de la justicia de Dios. Versículo 18. Justo es el Señor, aunque yo me rebelé contra su palabra. Oigan, pues, todos los pueblos, y vean mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes han sido cautivos. Se hace resaltar el contraste entre el Señor y la abominable situación de Jerusalén. Siempre Dios hace lo justo. Por eso ella reconoce, yo soy muy rebelde. Lo que sufren no es por casualidad. Tampoco es el resultado de un Dios caprichoso. Lo que ocurre es justo debido a la maldad de este pueblo. Se reconoce que Dios ha obrado en verdad y justicia. Ahora reconoce que todo lo que ella había pensado le había salido mal. Las naciones vecinas le abandonaron y se burlan de su suerte. Su infidelidad le salió bastante costosa. Sus hijos yacen muertos, la ciudad ha sido destruida, las personas han sido llevadas cautivas, pero es una obra con justicia. Esta nación lo merecía porque no quiso escuchar el consejo divino. La situación lamentable de la ciudad se describe en el versículo 19. Llamé a mis amantes, pero ellos me decepcionaron. Mis sacerdotes y mis ancianos perecieron en la ciudad, aunque buscaron para sí comida para recobrar la vida. Los sacerdotes y los ancianos no murieron defendiendo el templo ni cumpliendo con sus deberes de sus cargos, sino mientras realizaban el acto más elemental, el de buscar alimento para preservar la vida. Versículo 20. Mira, oh Señor, que estoy angustiada, mis extrañas hierven, mi corazón está trastornado dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. En la calle la espada priva de hijos, en la casa es como la muerte. Cuando habla de entrañas se refiere a una gran emoción. Ahora llega a reconocer su rebelión y se presenta a la ciudad completamente quebrantada y confesando plenamente y sin reservas su pecado. Versículo 21. Oyen cómo gimo y no hay quien me consuele. Todos mis enemigos han oído de mi desgracia y se han alegrado de que tú la hayas hecho. Haz que llegue el día que has proclamado y sean ellos como yo. Los enemigos de Judá parecen alegrarse de una manera especial de que fuera el mismo Dios de los judíos quien en tiempos pasados los había librado tan maravillosamente de mano de sus enemigos, el que ahora permitiera que les sobreviniera la destrucción. Entonces
estas naciones se claman para que experimenten el mismo castigo divino. Entonces termina el capítulo con una solicitud especial. Todas las naciones que vinieron a hacer tanto mal a Jerusalén también son naciones rebeldes y llenas de pecado. Versículo 22. Venga delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Estas naciones en su momento recibirán el castigo por su maldad. Dios da oportunidades, Dios hace llamados y busca a los pecadores para que se arrepientan. Pero aunque Dios hace estas maravillosas obras, Él hará justicia en su momento y dará retribución de acuerdo a las obras que hayan hecho. Apreciados amigos y hermanos, esta es la historia de una nación que pudo haber ocupado su lugar de honor siendo luz para el mundo, pero por seguir los deseos de su corazón, la vanidad del mundo, por dejar a Dios y dedicarse a la idolatría, porque otras naciones también lo hacían, entonces fue dejada en oscuridad. Y ahora solo queda un triste lamento. Pero si hay reconocimiento del pecado y arrepentimiento, Dios puede restaurar. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso mi invitación hoy es: este es el momento de entregar tu vida a Jesús y dejar que Él sea el Señor de tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde y te lleve por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.